acá. Si ya estoy en Cristo, ahora soy representante de Cristo, aquí en la tierra. ¿Cuántos representantes de Cristo vemos acá? Les ponía un ejemplo. En Marcos 5, el gadareno endemoniado, 6,000 demonios, todo con el cabello largo, desnudo, mal. Tiene un encuentro con Cristo y Cristo lo transforma en ese momento. Dice que ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora él se va a 10 ciudades a representar a Cristo. Representó muy bien a Cristo. Él no fue a representar a Cristo todo con el cabello largo, sucio, con espumarajo en la boca, desnudo. ¿Qué hubiera pasado si el gadareno hubiera ido a representar a Cristo así? Lo más seguro es que no le hubieran creído, le hubieran dicho, no, que así no es Cristo, así como estás viniendo, no creemos que sea Cristo. Vuelvo a 2 Corintios. Las cosas viejas que dice, y aquí todas son hechas. Entonces, ¿a qué nos está llevando el Señor? A representarlo a Él aquí en la tierra, pero no con cosas viejas. ¿Por qué la gente todavía a veces no cree cuando nosotros estamos representando a Cristo? ¿Por qué la gente todavía no cree? Porque todavía miran muchas veces cosas viejas. Y aquí viene el punto. Ahora, para que esas cosas viejas ya no estén más en la vida de un hijo de Dios, para que haya una transformación evidente, por supuesto, notoria, visible, para que sea clara la transformación de estas personas o de la iglesia en general, para poder representar dignamente a Cristo, poníamos el ejemplo de Isaías. ¿Qué pasó con Isaías? En Isaías 6. En Isaías capítulo 6, no recuerdo qué versión leímos ese domingo, pero Isaías era profeta de Dios. Había profetizado en nombre de Dios. Le estaba sirviendo a Dios. Dios le hablaba al pueblo por medio del profeta Isaías. Pero Isaías tenía un problema todavía. Isaías estaba representando a Dios delante del pueblo, pero él mismo lo dijo. ¿Cómo dijo que era él? Pecador y de labios inmundos. Ojo con eso. Gente representando a Cristo, pero todavía ¿con qué? Con cosas viejas. Isaías, un siervo de Dios, representando a Dios y hablando en nombre de Dios, pero todavía con cosas viejas. ¿Qué hizo Dios con Isaías? Lo lleva a la presencia de Dios. Cuando Isaías se da cuenta, dice que fue tomado y fue llevado a la presencia misma de Dios. ¿Qué vio Isaías? Si alguien me lee rapidito en el 6. ¿Qué vio Isaías? O si pudiéramos en la versión 60. ¿Qué vio Isaías ahí? Cuando ya está en la presencia de Dios. Mientras lo pone, le vuelvo a repetir. ¿Cómo era Isaías? Era un siervo de Dios, profetizaba, estaba representando a Dios delante del pueblo, Dios le hablaba y él venía y daba la palabra al pueblo. Pero ¿cuál era el problema de Isaías? Pues ahí dicen qué año fue, vi yo al Señor sentado sobre su trono, mire hasta dónde llegó, o hasta dónde fue llevado Isaías, hasta el trono mismo de Dios, o sea, a la presencia misma de Dios, el trono alto y sublime. Sus faldas llenaban todo el templo, verso 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, verso 3. El otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, o sea, estaban adorando a Dios. ¿Qué más?
Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Sigue hablando de la presencia de Dios. ¿Qué más? Entonces dije, a ver pues, un profeta de Dios, profetizando en nombre de Dios, representando a Dios, pero ahí quiero explicarle, pero representándolo mal. Cuando él se ve en la presencia de Dios, él da ¿qué? Ay de exclamación, y así dice, ay de mí que estoy muerto. Ojo con eso, porque siendo hombre de labios inmundos, ¿cómo era él? ¿Qué hablaba Isaías? Inmundicias. Tal vez groserías, tal vez palabras obscenas, tal vez insultos, no sé qué hablaba Isaías. Me gustó mucho en la Message, porque dice, esa versión me llamó mucho la atención, todo este tiempo he estado dando palabra contaminada. Contaminando, Dios le daba y con las groserías o las inmundicias la contaminaba. He estado dando palabra contaminada todo este tiempo. Claro, hay algo bien tremendo ahí, dice, y habitando en medio de, ojo con eso, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Póngale atención. Dios lo puso para representarlo a Dios, a él, a Jeremías, a Isaías, para representarlo en el pueblo. Resulta que Isaías, lejos de representar a Dios delante del pueblo, terminó hablando igual que ellos. Porque dice que el pueblo también era ¿qué? De labios inmundos. Él terminó hablando igual que los demás. Él terminó diciendo las mismas inmundicias que los demás. Ahora, ¿qué hizo Dios con Isaías? Entonces viene Dios y lo lleva a su presencia, y en los siguientes versículos dice que viene un ángel o un serafín o un querubín, agarra unas tenazas, luego agarra un carbón encendido y lo pone en los labios de Isaías. Sigamos a ver si logramos ver esa parte en el verso 6. Voló, dice, era un serafín, un carbón encendido con unas tenazas. ¿Qué más? Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Y qué? Y limpio tu pecado. Pregunto, ¿por qué hizo Dios esto? ¿Por qué hizo Dios esto con Isaías? Para que ya no diera palabra contaminada, porque al dar palabra contaminada lo estaba representando mal a Dios. Entonces Dios dice, no, así no puede ser un representante mío. Entonces viene Dios y lo limpia, le quita sus pecados, le quita su culpa, le limpia su pecado y lo deja pues como debe de ser. Pero otra vez, recordemos que estamos hablando de vivir en la presencia de Dios. Es que Isaías acostumbraba entrar, salir. Entrar, salir de la presencia de Dios. Todo lo contrario de el profeta Elías. Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías no se salía de la presencia de Dios. Elías permanecía en la presencia de Dios. Por eso no vemos que Dios reclame algo de Elías. Es más, ¿dónde está Elías? Es uno de los que menciona la Escritura que
desapareció sin ver muerte. Solo fue arrebatado en un torbellino. O sea, no, ni siquiera muerto, todavía tiene que venir a morir, pues, algún día. Porque no se habla nada diferente de Elías, sino que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Este vivía siempre en la presencia de Dios. Oiga, lo que el Señor nos quiere llevar a través de esta palabra es que tengamos claro y entendamos que no es estar entrando y saliendo de la presencia de Dios, sino que es permanecer en la presencia de Dios. Para poderlo representar a Él, debemos de permanecer. Estos hombres, hablando de Elías y otros hombres, fue gente que entendió que es permanecer en la presencia de Dios. Claro, ya después le dice, ¿y ahora quién será mi vocero? Intencionalmente el Señor dice, ¿y ahora quién me va a representar? Dice una versión, ¿quién me va a representar delante de las naciones? Y en una versión responde Isaías, yo seré tu representante. Ah, pero ahora ¿cómo? Transformado, limpio, ya sin pecado, ya sin inmundicia. Ahora sí te voy a representar bien delante de los demás. Le puedo asegurar que Isaías ya no se salió más de la presencia de Dios. Ya no volvió a entrar y a salir de la presencia de Dios, sino permaneció siempre en la presencia de Dios. Por eso, por lo menos unas 15 veces o 10 veces yo encuentro en Juan capítulo 15, no lo voy a leer, solo lo voy a mencionar, que es bien largo, pero por lo menos unas 10 veces dice, permaneced en mí. Permaneced en mí, permaneced en mí. O sea, no se muevan, no se salgan de mi presencia, no se aparten de mí, no se separen de mí. Y si leo nada más el verso 5 de Juan 15, en la VBL dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanezcan en mí, otra vez, ¿en quién? En Él, los que permanezcan en mí, vamos rápido el que va conmigo, o el que está ahí, los que permanezcan en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. ¿Qué produce el que permanece en la presencia de Dios? Pero luego dice, porque lejos, yo sigo leyendo Isaías, porque lejos de mí, y sigue Isaías, porque lejos de mí, en la VBL lo estoy leyendo, ustedes no pueden hacer nada. Me asustó esa cosa. ¿Qué dice? Lejos de mí. Otra versión, la 60, ¿cómo dice? Separados de mí. Gracias, doctor. Fuera de mí, lejos de mí, separados de mí. ¿Y qué es nada? ¿Cuál es el problema? Que queremos hacer las cosas separados de Él. Queremos hacer las cosas fuera de Él. Queremos hacer las cosas lejos de Él. Y Cristo fue bien claro. Nada podéis hacer. ¿Cuándo? Cuando estamos, ¿qué? Separados de Él. Está aquella idea entonces de entrar a la presencia de Dios. Ya oré, me salí. El problema es que cuando me salgo, me separo de Él. Entonces no estoy diciendo, pastor, o sea que me tengo que quedar 24 horas de rodillas. No, ya dije, no es orar. Es estar ¿en qué? En comunión, mi espíritu con el Espíritu de Dios. Y ahí viene el punto.
que mi espíritu no se separe del espíritu de Dios. Que no haya ninguna separación, ninguna distancia, sino que mi espíritu esté siempre unido al espíritu de Dios. Ahí es donde voy a estar en comunión íntima con Él. Me gustó la VBL porque dice, lejos de mí no pueden hacer nada. Y la 60, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué pasa cuando alguien se separa de Dios? Estoy hablando, a ver, póngame atención a esto. No estoy hablando de aquel que se fue del templo. Pensamos que porque alguien se fue del templo, se separó de Dios. No, podía estar ya sentado acá, pero ya separado de Dios. No es que porque se ha ido del templo, se separó de Dios. Se separó del templo, pero antes de separarse del templo, se separó de Dios. Se apartó de Dios. Se alejó de Dios. ¿Y cuál es el peligro cuando alguien se aparta de Dios? Voy a poner algunos ejemplos. A ver, Jueces 16:20. Estamos viendo el peligro de separarnos, pero la importancia de permanecer viviendo en la presencia del Señor. A ver, esta escritura la conocemos todos, pero le voy a mencionar un poco el contexto. Mire el problema de Sansón. Ya había intentado varias veces, Dalila se llamaba. Dalila ya había intentado varias veces conocer el secreto de su fuerza. A Sansón el Señor le dio una fuerza increíble por su espíritu. Ahí mismo relata la escritura que se echó a la espalda una puerta de no sé cuántos metros de altura y la fue a poner por encima de un cerro. Tenía una fuerza tremenda Sansón. No estamos hablando de héroes, de películas, de series, no. Era una fuerza real la que tenía Sansón. Pero la fuerza de Sansón provenía de el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios en él y tenía una fuerza, pues, tremenda. Pero Dalila viene y le dice, cuéntame el secreto de tu fuerza, hombre. Cuéntame, ¿qué es lo que te da esa fuerza? Siempre intentó, mintió varias veces, es que si haces esto y esto, si haces, amarras no sé qué cosas, y lo hacían, y él seguía con fuerza. Le dice, no, me estás mintiendo, Sansón. Pero un día le hizo piojito. Y cuando le hace piojito le dice, hoy sí me vas a decir el secreto de tu fuerza. Y él le reveló y le dice, vaya pues, está en mi cabello, en mis huedejas, creo que dice la palabra. En mi cabello está. Me logran quitar eso y pierdo las fuerzas. Se duerme, le cortan el cabello y ahora sí entramos al 20, Jueces 16:20. Ella gritó ya cuando no tenía cabello, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, a ver, lo que siempre había dicho, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Aquí es donde quiero mostrarle el peligro. ¿Qué dice? Pero él no sabía que ya se había, ¿qué cosa? Que Jehová ya se había apartado. A ver, están los que Jehová aparta su espíritu de ellos y están los que se apartan del espíritu de Dios. Están los que
se alejan de la presencia de Dios y están aquellos a los que Dios mismo dice, este no es digno de mi presencia. Este ya no es digno de que mi espíritu more en él. Y entonces viene ¿qué? El Señor, ¿y qué hace? Y quita su Santo Espíritu de aquel en quien él mismo lo puso. ¿Y sabe qué es lo más triste? Como dice, él no sabía. ¿Sabe qué es lo más triste? Que aquella persona a la que el Señor quitó su Santo Espíritu, ya no, ni siquiera lo sabe. Sansón ya ni siquiera sabía que ya el Señor se había apartado de él, que había apartado su Espíritu Santo de él. Entonces están aquellos a los que el Señor apartó su Espíritu de ellos. A ver, este es un ejemplo. Me gusta la versión VBL, pero él no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Y qué dijo el Señor? Sin mí, apartado de mí, lejos de mí, fuera de mí. Pero ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando dice eso? O sea, el que no está, como del verso primero que leíamos, en comunión íntima con Él. Por eso es que hay quienes ya no saben, igual que Sansón, porque como dejaron de tener comunión íntima con el Señor y se salieron de la presencia del Señor, y lo más triste, y lo vamos a ver con la vida de David, ni siquiera se han dado cuenta. Una, y dos, ya no tienen ni la necesidad de estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es una necesidad. Cuando alguien ya está perdiendo esa necesidad de habitar en la presencia de Dios, ya es algo que debe preocuparle. Cuando pasa el tiempo, ya no ha orado, porque ahí sí también tiene que ver con orar. Cuando pasa el tiempo, ya no busca la presencia de Dios o ya no permanece en la presencia de Dios, ahí es de preocuparse. Es que es fácil, el que no ora, se muere. El que no habita en la presencia de Dios, se muere, se seca. El que no tiene comunión con Dios, no conoce a Dios. Y esa comunión es a través de su Santo Espíritu. Sansón no entendió qué es permanecer. Por eso cada vez que él quería la fuerza o la necesitaba, invocaba a Dios, buscaba la presencia de Dios, venía la fuerza sobre él, le servía y decía, ahorita no te necesito, Espíritu Santo. Cuando esté en peligro otra vez te voy a pedir que vengas. No aprendió a permanecer en la presencia de Dios. Otro ejemplo que veo muy importante que lo entendamos es el de David. A ver, ¿cuándo vino el Espíritu de Dios a David? Se lo voy a mostrar. No apunté la cita, pero tiene que ser 1 Samuel. Si alguien me lo busca. 1 Samuel 16 o 14. No lo apunté acá, pero ahorita lo vamos a buscar. 1 Samuel. Si alguien me ubica, si es el 14 o 16. Cuando fue ungido, 16, ¿verdad? A ver. 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos de buen parecer, está hablando de David,
Jehová le dijo al profeta, levántate y úngelo porque es este. Quiero resaltar este siguiente. Samuel tomó el cuerno del aceite. ¿Y qué hizo? Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y resaltemos este verso. Y desde aquel día, dejémoslo ahí un momentito. Aquí podríamos decir el día que nació usted de nuevo. El día que yo nací de nuevo. Dice Hechos capítulo 2. Arrepentíos. ¿Y qué? No, en el primero, arrepiéntanse y bautícense para que sean perdonados sus pecados y venga de parte de Dios el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo viene? El día que usted y yo nacemos de nuevo. Ese día recibimos ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. A ver, desde aquel día en adelante, ¿quién? El Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Si quiere leamos el 14 para entender algo más ahí de lo que veníamos hablando. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Vino en David, ¿pero qué? Pero al que había sido ungido antes, que era el rey Saúl, ¿qué pasó? El Espíritu se apartó de Saúl también. Y ahí hay algo más terrible. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué pasó con Sansón por estar jugando con la presencia de Dios? Dije, jugando con la presencia de Dios. Entraba a la presencia, se salía, solo cuando necesitaba fuerzas invocaba otra vez al Espíritu, el Espíritu venía, ya no te necesito, Espíritu Santo, cuando te necesite vienes otra vez. No aprendió a permanecer. Pero ¿qué encontramos en la vida de Sansón? Mencióneme problemas de Sansón. Noviero, dice mi esposa. Pues, a ver, parece broma. Pero en alguien que vive cambiando de novio o de novia constantemente, tiene un problema similar. Dije, parece broma, pero ¿cuál era el problema de Sansón? Regalado. Era débil. Sí tenía problemas, pues, serios. Descontrol emocional. No, mi hijo, ella no, yo a ella quiero, a una filistea, no recuerdo quién era la que. No, pero es que ella es. No, mi hijo, ella no es. No, ella es. Vayamos entendiendo cuál es el estado de alguien que quiere estar entrando y saliendo de la presencia de Dios. No tiene estabilidad en sus emociones, ni en sus sentimientos. Aquel en quien mora la presencia de Dios, sus emociones son estables, sus sentimientos, porque se deja dirigir por el Espíritu Santo. ¿Cuál era el problema de Saúl? Dice, por eso quise mencionar, aunque ya salimos de esa parte, pero me llama la atención este ejemplo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pero yo veo a un Saúl desobediente. A ver, otro problema de alguien que se aparta del Espíritu. Hace las cosas a medias. Y así le dijo el profeta.
locamente has hecho? En alguien que se aparta del Espíritu de Dios, vive alocadamente, hace las cosas arrebatadas. Yo veo a un Saúl impulsivo, un Saúl que se dejaba llevar por los impulsos de su carne y no por la dirección del Espíritu. Necedad. En Saúl había mucha necedad. Por eso le dije, entendamos que el Señor nos llama a vivir en su presencia. Y por eso Juan 15 dice, permanezcan en mí. O sea, fuera de mí, ahí está otra vez, separados de mí, no van a poder hacer nada. El problema es cuando alguien quiere hacer las cosas separado de Dios, fuera de la presencia de Dios y sin dirección del Espíritu. Las cosas definitivamente le van a salir mal. Oiga, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. A ver, y ahora viene la consecuencia. Y le atormentaba un espíritu malo. Y lo más terrible, de parte de Jehová. Pastor, ¿y el Señor tiene espíritus malos, pues? Porque dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No que el Señor tenga espíritus malos. Los espíritus malos le obedecen a Él. Un espíritu malo dice que tiembla delante del Señor. Si el Señor le dice, vas y te metes allá, mira, ahí te metes. Y atormentarlo por desobediente. No quiso obedecer a mi espíritu. Pues de plano que a este sí le va a obedecer porque le va a obedecer. Y entonces venía un espíritu malo y lo atormentaba. Por eso vemos a un Saúl deprimido, a un Saúl impulsivo, a un Saúl con los nervios alterados. Si no se hace a un lado David, 2 veces dice que le tira una lanza y la lanza quedó en la pared. Si David no se hace a un lado, lo atraviesa. Mire el peligro que hay al no permanecer en la presencia de Dios. Le pudiera poner más ejemplos en las Escrituras, pero hoy solo un Sansón y un Saúl. Las condiciones y el estado en el que quedaron cuando la presencia de Dios se apartó de ellos, porque no aprendieron a permanecer en la presencia de Dios. Jugaron con la presencia de Dios. Pero ahora viene David. Y David dice la Escritura que desde aquel día, en el verso 13, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. A ver, pero David también tuvo el mismo problema. ¿Por qué David dijo estas palabras? A ver, en el Salmo 51, versos 11 y 12, en la versión 60, David dice estas palabras: no me eches de delante de ti. En otras versiones, no me expulses de tu presencia. ¿Se acuerda que dije? Están los que Jehová aparta su presencia de ellos y la quita. Y están los que se salen solitos de la presencia de Dios. Claro, David se salió de la presencia de Dios. Y David ahora se ve en riesgo y le dice al Señor, no me eches de delante de ti. A ver, y oiga cómo dice. Ahí todavía están retrasados. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál era el temor de David?
Es que David ya había experimentado, si David dice en Salmo 16, solo en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Mire, si alguien sabía qué es vivir en la presencia de Dios, era David. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay delicias a tu diestra. Era un David que sabía disfrutar de la presencia de Dios. Era un David que desde aquel día que dice la Escritura que el Espíritu vino sobre él aprendió a conocer a Dios. Él aprendió a relacionarse con el Espíritu y el Espíritu le mostraba a Dios. El Espíritu le revelaba todo de Dios. David conocía la presencia de Dios, disfrutaba en la presencia de Dios. Lamentablemente un día David se quedó de ocioso en el palacio. El estar ociosos es un peligro. Y no estoy hablando, pastor, pero si no, ¿cómo va a pensar? Mire, yo salgo a las 4 de la mañana, estoy esperando el bus, a las 10 de la noche me pasa dejando el bus frente a mi casa y usted dice que soy ocioso. No estoy hablando de ocupaciones, de su profesión o de su oficio, de su negocio. Estoy hablando de estar ocioso en la obra de Dios. A veces el estar demasiado ocupado en mis quehaceres me vuelve ocioso en la obra de Dios. Yo estoy hablando ociosos en cuanto al quehacer en la obra de Dios. David se queda ocioso ese día, no le obedeció a Dios, tenía que ir, pues en ese entonces, a la guerra. Pero dijo, vayan ustedes, ya no tengo ganas de ir hoy. Se queda estirándose, dice, hoy no es Semana Santa, pero me voy a echar mi descanso. De repente sube al palacio, a la terraza, ve a una vecina bañándose, permite que entre el pecado por sus ojos, luego llega a consumar el pecado. Desde ese día, la vida de David cambió. Un pecado trae otro pecado, lo llevó a mentir, termina matando al marido de la señora con la que durmió, sigue mintiendo, se le muere su hijo, empieza a sufrir consecuencias de apartarse de la presencia de Dios. Aquel que había experimentado y que decía, es que solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, delicias a tu diestra, muy obediente, muy atento a la presencia de Dios. Ahora está diciendo, no me eches delante de ti, Señor. No me expulses de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu no, y tu espíritu noble me sustente. Si usted lee el contexto despacio en su casa en el 51, la situación que está viviendo David en ese momento por haberse apartado de la presencia de Dios. Ojo con eso. Él se apartó de la presencia de Dios. Ahora está invocando, dice, Señor, no me eches. No quites. ¿Sabe por qué? Porque él vio qué le pasó a Saúl cuando Dios quitó su espíritu de él. Dice, y apartó Dios su espíritu de Saúl. Él vio las consecuencias que vinieron sobre Saúl. Él vio la situación en la que cayó Saúl. Y él dice, yo no quiero llegar a ese extremo. Es que eso es lo lindo cuando la Escritura habla del pábilo que está todavía echando humo. Quiere decir que todavía hay, ¿qué cosa? Aquel que se apartó de la presencia de Dios, pero todavía hay un ¿qué?
todavía hay señales de vida en esa persona. Y por eso es que David lo dice de esta manera. En el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. A ver. Otras versiones, como dice, la versión NVI dice, como el ciervo jadeante que busca las corrientes de agua. Lo leo en esa versión. Como el ciervo jadeante que busca las corrientes de las aguas. Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Pero ponga atención a este verso. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Y luego hace una pregunta. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Qué le dice a usted esa pregunta? ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Estaba qué? Fuera de la presencia de Dios. Y separado de Él, nada podemos hacer. Pero ahora quiero que entendamos esto. Si dice, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? O sea, estoy fuera de Dios. Entendamos el verso 1. Así como un ciervo jadeante, en la otra versión, brama por las corrientes de las aguas. Es que cuando un ciervo está bramando por las corrientes de las aguas, voy a decirlo de esta manera, literalmente se está muriendo. Deshidratado, está agonizando, está bramando, está dando gritos de desesperación. Dice, necesito agua. Ese es el estado de aquel que se separó de la presencia de Dios. Lo lindo, aunque no es un estado correcto, pero lo digo, lo lindo es que si tienes sed, es porque todavía hay señales de vida, un espíritu que todavía está vivo, agonizando, pero está vivo. Porque cuando alguien ya no tiene sed de Dios, ahí sí ya es situación crítica. Yo le decía a los pastores hace 8 días en Petén. Ya no me meto acá. Que hay pastores que se sienten dichosos porque tienen una iglesia sedienta de Dios. No. El que está sediento, David estaba sediento porque estaba lejos de Dios. Pareciera y se ha enseñado durante muchos años, mi alma tiene sed del Dios vivo. Uy, mire hermanos, viera qué hermanos más sedientos de Dios los que yo tengo. Si ese es el estado de la iglesia que estoy pastoreando, para mí no es el estado correcto. Porque aquí estoy viendo que está sediento del Dios vivo. O como dice una versión, del Dios de la vida. Porque está agonizando. A ver, ¿cómo podemos entender esto? En la contemporánea me gusta, dice, como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. A ver, ¿cómo entendemos esto? Vamos a Juan capítulo 4, verso 6. Dije, si yo tengo una iglesia, estoy pastoreando una iglesia sedienta, debo de preocuparme. ¿Por qué razón? Porque mire cuál debe ser el estado de la iglesia. Juan capítulo 4, verso 6, al 15.
Lo tenemos, dice. Ahí estaba el pozo de Jacob. Recuerda que Jesús va caminando por ahí. Y como Jesús estaba cansado del camino, pues, ni modo, caminaba como humano, se cansaba. Se sentó ahí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. 9, la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, a ver, pongámosle atención a estas respuestas de Cristo. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, es que a mí me gustó mucho esa parte. Si conocieras, ¿qué cosa? ¿Acaso no responde Pedro cuando dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, pues arrepiéntanse, bautícense, serán perdonados sus pecados y recibirán el don del Espíritu, el don de Dios. Porque el don de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces viene y le dice, si conocieras el don de Dios, es que mire, algo que gran parte de la iglesia en general todavía está desconociendo es el don de Dios. Cuando yo le pregunto a alguien qué don del Espíritu tiene y no sabe qué don del Espíritu tiene, entonces no sabe ni qué don del Espíritu tiene, entonces tampoco conoce el don de Dios, que es el Espíritu, el que da los dones. Gran parte de la iglesia está desconociendo todavía el don de Dios. Así le dice el Señor a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Voy a decirlo así, al contrario, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua, señalando el pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, ¿cómo dice? Entonces, porque hay muchos todavía que aún habiendo nacido de nuevo, siguen teniendo sed. Si la escritura es bien clara y Cristo lo dijo, el que beba de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Por qué entonces volvemos a tener sed muchas veces? La respuesta la tiene David. ¿Por qué David tenía sed del Dios vivo? Porque un día, por andar de ocioso, se salió de aquel lugar secreto donde escuchaba la revelación de Dios, donde hablaba con Dios, donde había plenitud de gozo, donde había delicias a su diestra, donde él permanecía, pero un día por andar de ocioso, se salió. Y un día fue suficiente. ¿Para qué? Para volver a tener sed. Decía nuestro apóstol, a veces una vez es suficiente. Sansón pues se le tuvo bastante. Hacía y hacía y hacía hasta que al fin en una de esas se dio cuenta cuando dice, el Señor quitó su presencia de él. Pero a veces no hay necesidad de tanto.
Adán una vez comió y fue suficiente para que fuera sacado de la presencia de Dios. Es que dije, podría mencionarle muchos ejemplos de quienes han sido sacados de la presencia de Dios. Una vez fue suficiente. Alguien me contaba de un hijo de un pastor, creció en la iglesia, muy servicial, pero un día dijo, ya me quiero echar mi vuelta al mundo. Y sin avisar, se fue, vio ahí un montón de muchachos alegres, se metió ahí. Dijo, yo nunca he vivido esto. Conoció a una chica alegre ahí, se puso a tomar con ella y él recibió, ni tomar podía, se ahogaba. Ya bien borracho, ni sintió toda la noche, al otro día despertó con pintalabios, ya no estaba la chica, con pintalabios decía en el espejo, bienvenido a los enfermos de VIH. Una vez fue suficiente para ir a enfermarse. Pero mire, Sansón se metía con una y con otra y con otra, sí, pero al final, dice, ni se dio cuenta cuando el Señor quitó su presencia de él. ¿Y qué consecuencias terribles tiene esta gente? ¿O tuvo esta gente? Un Saúl ya desesperado en esta vida, no le encontraba solución, porque el Señor apartó su presencia de él. No, hombre, si tan claro dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Y qué es jamás? Nunca. No debe haber ni un solo discípulo sediento. Claro, si hay sedientos hay que llenarlo, pues, pero hay que ver por qué está sediento. Al contrario, oiga qué lindo esto dice. Más bien, ¿qué versión es esta? Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. En otras palabras, aquel que vive en la presencia de Dios siempre, aquel que permanece en la presencia de Dios, de su interior, ¿qué dice que está saliendo? ¿Qué está saliendo de su interior? ¿O qué se convierte el agua en su interior? Una fuente de agua que salte. ¿Qué está saliendo de su interior? Una fuente que está ¿qué? Hay una versión, no recuerdo cuál es y no la busqué esta vez otra vez, pero dice que siempre está dando vida eterna, o sea, siempre está evangelizando. Y le está dando vida a los demás. Le está transmitiendo, transfiriendo esa vida a los demás. El que vive en la presencia del Señor. En cambio, el que se sale de la presencia del Señor, lejos de dar, vive pidiendo siempre, tiene sed. Lejos de satisfacer la necesidad de vida en los demás, él necesita que le den vida. Esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la que siempre está ¿qué? Transfiriendo vida, porque en su interior hay una fuente que salta para vida eterna. Pongámonos de pie, por favor.
Me gustó mucho esas palabras en 1 Samuel 16. Desde aquel día en adelante vino el Espíritu de Dios sobre David. Desde aquel día que usted y yo nacimos de nuevo, fue puesto el Espíritu de Dios en usted y en mí. En la Escritura yo encuentro, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu. ¿Cómo dice? No apaguen el Espíritu. Se empieza por, en Efesios 4:18, no dónde es, en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu de Dios. Miremos ese proceso. Se empieza con entristecerlo. Pastor, ¿y el Espíritu Santo se entristece? Sí. ¿Pero qué entristece al Espíritu Santo? Apartarse de Él, ¿qué más? La desobediencia. Empezamos por entristecerlo, luego por apagarlo y luego por salirnos de su presencia. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? Ignorarlo. Cuando lo ignoramos, si dice la Escritura que Él está para guiarnos, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Para guiarnos. Pero Él me está guiando, me dice por acá, pero yo digo por acá. Empiezo a contristarlo. No, dice ahora la Escritura que usted y yo estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. La palabra régimen es gobierno. Que sea el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Y termino en Juan 7:37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en alta voz dijo, si alguno tiene sed, si alguno tiene, me gusta porque no dice todos los que tengan sed. No, a ver, aquí está hablando de alguien, si alguien se salió de mi presencia. Si alguien se apartó de mi presencia. Recuerda que hace 15 días hablamos del círculo secreto de Dios. Si alguien se salió del círculo secreto. Mire tan tierno Jesús invitando, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior de aquel que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero en Hechos capítulo 2 dice la Escritura que Cristo ya vino. Perdón, que el Espíritu ya vino. Y ya fue puesto en nosotros el día que usted y yo nacimos de nuevo. Amén. Es que el Espíritu mora en nosotros. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Pero tenemos que aprender a conocer el don de Dios. Y no hay manera de conocer a alguien si no es estando con esa persona. Y la iglesia aún desconocemos del Espíritu porque no nos hemos relacionado completamente con Él. Empecemos a platicar con el Espíritu, que nuestro espíritu platique con el Espíritu.
Empiece a escuchar al Espíritu de Dios en su interior, en su espíritu. Mantengamos esa relación, esa comunión íntima como empezábamos hoy. Esa relación con el Espíritu de Dios. Cerremos nuestros ojos. Despedimos a los hermanos de la transmisión. Un fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentren, les bendecimos.